Hoy veremos algunas de las historias detrás de las rivalidades más peligrosas, interesantes e incluso graciosas en el mundo de la geopolítica, desde países que bien podrían desencadenar el fin del mundo por lo mucho que se odian, hasta el caso de países cuya rivalidad de hecho los ha ayudado. Vamos a ver lo que está increíble. Las dos Coreas. Usualmente cuando hay dos países con el mismo nombre puedes estar casi seguro que se detestan a más no poder. Y este es ciertamente el caso con Corea del Norte y Corea del Sur. Es más, es casi imposible pensar en dos países que estén tan enemistados como ellos en la actualidad. Pero, ¿qué sucedió para que se odiaran tanto? Bueno, es toda una monstruosa consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría, que lamentablemente ha llegado a nuestros días. Verás, todo empezó muy mal cuando Corea, que en ese entonces era un único país, fue anexionada por Japón en 1910. Esta colonización, que por cierto fue bastante brutal, duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Tras la rendición de Japón, Corea fue liberada, pero como fue el caso con muchos de los países que fueron liderados por los países del eje, terminó siendo dividida por los dos ganadores de la guerra, la Unión Soviética, que ocupó el norte, y Estados Unidos ocupó el sur, siendo el país dividido por el paralelo 38. Tras ese traumático inicio llegó la Guerra Fría, que no hizo sino profundizar las diferencias ideológicas entre las Coreas. En el norte tomó poder el comunismo, respaldado por la Unión Soviética y China. En el sur tomó poder el capitalismo, respaldado por Estados Unidos. En 1948 se establecieron dos gobiernos separados, la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte bajo Kim Il-sung, y la República de Corea o Corea del Sur, bajo Syngman-rhee. La tensión entre los dos gobiernos, que eran totalmente opuestos, escaló rápidamente y en 1950 estalló la Guerra de Corea, cuando Corea del Norte, con apoyo soviético y chino, invadió Corea del Sur. La guerra duró hasta 1953 y terminó con un armisticio, pero no con un tratado de paz formal, lo que significa que técnicamente ambos países siguen en guerra, solo que ya la situación parece haberse congelado. Tras la guerra, ambos países tomaron caminos muy diferentes. Corea del Norte se convirtió en un estado comunista de partido único, con una economía planificada y un fuerte énfasis en la autarquía militar, y poco a poco se aisló del resto del mundo, mientras que Corea del Sur adoptó un sistema capitalista y eventualmente se convirtió en una democracia y en uno de los países más prósperos. Hoy en día las tensiones continúan y vemos actos de provocación de ambas partes. Se sabe que, por ejemplo, Corea del Sur suele reproducir K-pop a todo volumen en la frontera, mientras que Corea del Norte lanza amenazas de misil y globos con basura a sus vecinos del sur. Grecia y Turquía. A veces las amargas rivalidades entre ciertos países no son cuestión de algo que pasó hace un par de años, o siquiera algo que pasó en el siglo XX, sino que son rivalidades que llevan siglos y siglos. Es más, algunas abarcan buena parte de la historia, como es el caso con Grecia y Turquía, quienes han estado en malos términos desde que existen en realidad. En este caso, la enemistad entre ambos países se remonta al periodo de rápida expansión que tuvo el Imperio Otomano allá en el siglo XV. Verás, cuando los otomanos lograron derrotar a los bizantinos, tomaron toda Grecia como parte de su imperio y no la soltaron hasta 400 años después, en el año de 1830. Año en el que Grecia reclamó su independencia a la fuerza. Y créeme, durante esos años Grecia la pasó muy mal, pues es un pueblo mayormente cristiano ortodoxo, y como los otomanos eran musulmanes, los griegos eran tratados como ciudadanos de segunda categoría, incluso en sus propias tierras. Así que antes de que siquiera hubiera un verdadero estado griego o turco, estos dos ya tenían problemas. Pero la cosa no se pondría mejor, pues tras la caída del Imperio Otomano, los griegos y los turcos lucharon por ciertos territorios, y aunque los turcos ganaron, la victoria no fue lo suficientemente aplastante para dejar en claro de quién eran los territorios, así que incluso hoy en día hay disputas territoriales que no se resolvieron completamente, y hay tensiones sobre la soberanía de algunas islas y áreas del mar Egeo, incluso en el presente. Extrañamente, ambos son miembros de la OTAN, así que en teoría son aliados militares y tendrían por obligación que ayudarse mutuamente en caso de que un tercero atacara, pero claro, en la práctica se odian, así que en lugar de decir que dos personas se llevan como perros y gatos, también puedes decir que se llevan como Grecia y Turquía. La arepa, colombiana o venezolana. Muchas de las rivalidades que hemos visto son extremadamente serias, así que aligeremos el video con una un tanto más divertida. Y mira, sé que tan pronto mencionemos esta rivalidad, la sección de comentarios se va a volver un campo de batalla, así que intentemos mantenernos civiles. Con eso dicho, hablaremos de una de las rivalidades entre países más curiosas de todas, el origen de la arepa. Verás, una de las rivalidades entre países más interesantes de Latinoamérica es la
la eterna discusión entre Colombia y Venezuela de a quién le pertenece la arepa. Ahora lo que sabemos es que este es un plato ancestral que se consumía desde... bueno, en realidad desde que el maíz doméstico llegó al norte de Sudamérica. Así que la arepa es mucho más vieja que ambos países. Sin embargo, el primer registro arqueológico del consumo de algo similar a la arepa data de hace 3000 años por la cultura muisca que habitó en el altiplano cundiboyacense que está en Colombia. Así que si nos ponemos técnicos, podemos darle un punto a quienes dicen que la arepa es colombiana. Pero la historia no termina ahí, porque en la misma época ya se consumía al otro lado de la frontera. Y el término arepa viene del vocablo erepa, que era la palabra que la tribu Kumanagotos usaba para referirse al platillo. Y estos son nativos de lo que hoy en día son los estados Sucre y Anzoátegui, en Venezuela. Por ende, la palabra para el platillo definitivamente viene de Venezuela. Así que hay un punto para quienes creen que la arepa es venezolana. Pero desempatemos en los comentarios. Cuéntanos, ¿de dónde crees que viene la arepa? ¿De Colombia o de Venezuela? Argentina y Brasil. Afortunadamente, aquí en Latinoamérica las rivalidades entre países son un tanto menos letales que en otras partes del mundo. Aquí, mal que bien, tenemos presentes que todos venimos de orígenes lo suficientemente parecidos como para no sacarnos los ojos. Pero eso no significa que no haya algunas rivalidades entre países. Es solo que se manifiestan de forma un tanto más amistosa, como lo que pasa con Brasil y Argentina, que son algo así como esos rivales del anime, que no se soportan, pero que no pueden vivir uno sin el otro. Ahora, como te imaginarás, el fútbol es sin duda el aspecto más visible y apasionado de la rivalidad entre Argentina y Brasil. Ambos países tienen una rica tradición futbolística y han producido algunos de los mejores jugadores y equipos de la historia del deporte, así que siempre ha habido una lucha para ver quién es el mejor. Y claro, como a ambos les sobran luminarias del fútbol, siempre hay peleas entre ellos por quién es el mejor del mundo. Y es que con nombres como Maradona, Messi, Pelé y Ronaldinho, es difícil saber quién se queda con el título del mejor. Históricamente, Argentina y Brasil siempre han competido por la influencia en América del Sur. En el siglo XIX, después de sus respectivas independencias, ambos países se vieron envueltos en conflictos y alianzas cambiantes. Y a lo largo del siglo XX, Argentina y Brasil se vieron como rivales en la búsqueda de liderazgo regional. Son como el yin y el yang de Sudamérica. No hay uno sin el otro. China y Japón. Estos son quizá los dos países más poderosos del Extremo Oriente y tienen una larga y complicada historia cultural, pero definitivamente no son amigos. Es más, su enemistad es quizá una de las más grandes, viejas e infames de toda Asia. Verás, durante mucho tiempo el antiguo Japón solía importar algunas de sus tradiciones culturales de China y había un gran respeto de parte de la isla hacia China, así que hay tradiciones muy antiguas en común. Sin embargo, este respeto se fue disipando a lo largo de los siglos, mientras las dinastías chinas se iban volviendo más y más inestables, hasta que a finales del siglo XIX Japón adoptó una política de expansión militar en Asia. Esto resultó en la Primera Guerra Sino-Japonesa, que duró de 1894 a 1895, y esta no pudo llegar en peor momento para China, pues para entonces el gigante asiático estaba pasando por un periodo de grandísima debilidad interna y externa. La guerra resultó en la derrota de China y la cesión de Taiwán y la península de Liaodong a Japón. Luego hubo una segunda guerra sino-japonesa que comenzó en 1937 y se terminó fusionando con la Segunda Guerra Mundial. Las tropas japonesas invadieron y ocuparon grandes partes de China, cometiendo numerosas atrocidades. Pero basta remarcar que estos eventos dejaron una profunda cicatriz en la memoria histórica de China y continúan siendo un punto de dolor y resentimiento hacia Japón. Por ejemplo, las visitas de líderes japoneses al santuario Yasukuni, donde se homenajea a soldados japoneses, incluidos criminales de guerra, y esto es visto por China como una afrenta y una falta de arrepentimiento por parte de Japón. Hoy en día ambos tienen disputas territoriales sobre un grupo de islas en el mar de China Oriental, conocidas como las Islas Senkaku en Japón y las Islas Diaoyu en China. Ambas naciones reclaman soberanía sobre ellas, ya que están ubicadas cerca de importantes rutas de navegación y posibles reservas de petróleo y gas. Las tensiones han llevado a múltiples enfrentamientos diplomáticos y militares, incluyendo patrullas navales y aéreas en la región. En serio, cualquier problema mayor en estas islas o en el área podría desencadenar una guerra a gran escala. ¿Bélgica? Este país está compuesto por regiones culturalmente muy distintas, y a decir verdad, tienen poco que ver una con la otra, al punto de que ni siquiera hablan un mismo idioma ni comparten una misma cultura, y además hay cierto desagrado entre ellos. El país lo conforman la región de Flandes al norte, que habla un dialecto holandés, y la región de Valonia, que habla un dialecto del francés. Casi que en la mitad de estas dos regiones está la capital, Bruselas, en donde se habla ambos idiomas. Ahora esto podría ser simplemente una división
regional que puedes encontrar en cualquier país, si no fuera por el hecho de que en realidad ambas regiones son culturalmente distintas y sienten cierta rivalidad entre ellas al punto de que en una ocasión el gobierno no pudo encontrar representantes de ambas regiones para que pudieran dirigir juntos a Bélgica. Así que en la actualidad se está discutiendo si hacer la partición, y en el futuro el país podría dividirse en dos. Supongo que el tiempo lo decidirá, pero entre tanto podemos decir que Bélgica es básicamente esa pareja que está pensando seriamente en el divorcio, porque se casaron muy jóvenes y no sabían lo que hacían. India y Pakistán. El hecho de compartir la misma historia con alguien no siempre significa que se lleven bien. Es más, en ciertas ocasiones esa misma historia compartida puede ser lo que te convierte en enemigos jurados con alguien. Y bueno, este es justamente el caso con India y Pakistán, dos países que no pueden verse ni en pintura, al punto de que siempre que hay un evento deportivo de algún tipo en el que se enfrenten estos dos países, se puede sentir una enorme tensión en el aire. Pero, ¿por qué se odian tanto? Bueno, la culpa es de hecho de los británicos y del colonialismo. Verás, antes de que llegaran los británicos a la India, los territorios que hoy en día componen India, Pakistán y Bangladesh estaban divididos en cientos de principados increíblemente diversos. Algunos de estos eran hinduistas, otros musulmanes y otros sijistas. Es más, en muchos de los casos, varias regiones distintas convivían en el mismo principado, al punto de que en uno de ellos podía haber gente con culturas totalmente distintas conviviendo sin muchos problemas. Claro, se presentaban algunas tensiones entre los hinduistas y los musulmanes, pues sus religiones son diametralmente opuestas, pero nada que las autoridades locales no pudieran controlar. El problema empezó a surgir con la llegada de los británicos, ya que ellos tomaron el lugar de los líderes locales, pero sabían poco o nada de las complejas relaciones entre las distintas culturas que habitaban el subcontinente. Lo poco que sabían es que entre todos los pueblos habían hindúes y musulmanes, y en lugar de trabajar para que coexistieran, los británicos los dividieron todo lo que pudieron para que pelearan entre ellos, y no trabajaran juntos para expulsar a los británicos. Tristemente, eso de divide y vencerás es muy cierto, y tiempo después, cuando India buscó su independencia, estas profundas divisiones que habían sido sembradas por los británicos salieron a la luz de la peor forma. Durante todo el proceso de descolonización, las comunidades musulmanes temieron que al ser minoría, serían abusados, y los hindúes temieron que el país se partiera en 1000 pedazos. El subcontinente estaba al borde de una guerra civil, y los británicos, para lavarse las manos de lo que seguramente sería una masacre sin precedentes, decidieron simplemente dividir el país en 3 pedazos: los anteriormente mencionados India, Pakistán y Bangladesh. India para los hindúes y los otros países para los musulmanes. Fue un verdadero desastre, pues había comunidades con todo tipo de religiones a lo largo de todo el subcontinente, y al dividir tan tajantemente a la región en sus religiones, sucedió una de las migraciones forzadas más grandes y brutales de la que se tenga registro. 15 millones de personas tuvieron que dejar sus casas, y se estima que 2 millones de personas no sobrevivieron al terrible viaje debido a la falta de alimentos. La violencia que hubo durante la creación de Pakistán e India como las conocemos actualmente. Y claro, como los británicos ya estaban de salida, los indios y pakistaníes al final terminaron echándose la culpa el uno al otro de los terribles eventos. Hoy en día ambos países tienen una rivalidad muy amarga y se siguen detestando, pero comparten su día de independencia y en la frontera lo celebran conjuntamente con desfiles y ceremonias que podemos ver aquí. Pero aún así, puedes incluso sentir la tensión en el aire durante la ceremonia. China y el Vaticano. Estos países tuvieron desacuerdos muy fuertes, al punto de que cortaron relaciones del todo por un par de años, y solo hasta hace poco lograron solucionarse mediante la diplomacia y la buena fe del Papa. Claro, te preguntarás, ¿qué desacuerdo podría llegar a tener el Vaticano con China? Es decir, no tienen fronteras, son culturalmente muy lejanos uno del otro, y poco o ningún contacto tienen en realidad, así que, ¿qué haría que se pelearan? Pues bien, tiene que ver con la forma en cómo el Vaticano ordena a la Iglesia en otras partes del mundo, ya que en la mayoría de los países es el Vaticano quien nombra y ordena a los obispos, y los obispos obedecen a la autoridad papal. Pero, como te imaginarás, a los chinos no les hace ninguna gracia obedecer órdenes de poderes externos a China, y mucho menos de un poder europeo como es el Vaticano. Es por eso que tras la Revolución China, el Partido Comunista que había tomado poder cortó todos los lazos con el Vaticano y creó la Asociación Patriótica de Católicos Chinos, una institución que está totalmente aparte del Vaticano y que selecciona a los obispos del país, que por cierto no es poca cosa, pues en China hay más de 10 millones de católicos. Hoy en día el Vaticano está intentando oficializar a esta asociación que los chinos crearon, pero hay muchas críticas de católicos en el país, que
que dicen que realmente no confían en el Partido Comunista y en sus elecciones para los nuevos obispos, pues saben que el partido no sabe nada de religión, y para ellos todo es un juego político. Irán y Arabia Saudita. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos eran acérrimos enemigos, pero nunca llegaron a declarar abiertamente la guerra. Bueno, algo muy similar ocurre con Irán y Arabia Saudita, quienes son enemigos jurados pero nunca han declarado la guerra abiertamente, creando algo así como una pequeña guerra fría en la que actualmente está encapsulado todo el Oriente Medio. De ahí que haya tantísimas guerras lamentables en esa parte del mundo. Ahora, desde un punto de vista externo, esta enemistad no es para nada evidente. Irán y Arabia son ambas teocracias musulmanas que se rigen por la ley Sharia, y ambos son países que dependen del petróleo, así que tienen muchísimas cosas en común. Uno podría creer que serían aliados evidentes, pero la realidad, como suele ser el caso, es más difícil de lo que uno cree y el diablo está en los detalles. Verás, el Islam no es uno solo. Hay dos vertientes muy distintas que pueden llegar a chocar, los chiitas y los sunitas, que tienen un tipo de división no muy distinta a la que había en el cristianismo, con los católicos y ortodoxos del siglo XVII. Es decir, la división es lo suficientemente profunda como para ir a la guerra por ello. En este caso, Arabia Saudita es el bastón del Islam sunita, y se ve a sí misma como la líder del mundo islámico sunita, mientras que Irán es un estado predominante chiita, y considera que tiene un papel de liderazgo entre los musulmanes chiitas. Pero si eso no fuera suficiente razón para crear una guerra fría, también está el hecho de que Irán y Arabia Saudita son dos de los principales poderes en el Medio Oriente, y ambos buscan expandir su influencia a los países de la región, creando una lucha de poderes políticos además de la lucha religiosa. La lucha también es económica, pues tanto Irán como Arabia Saudita son importantes productores de petróleo, y la economía de ambos países depende en gran medida de las exportaciones. Y en este caso, una movida de alguno de los dos gigantes puede arruinar el modelo de exportación del otro, así que están constantemente peleando por el control económico del petróleo. Ghana y Nigeria. Muchas de las rivalidades que hemos visto son muy serias y en el pasado han llevado a cosas tan terribles como guerras. Sin embargo, algunas rivalidades entre países son un tanto más juguetonas. Y es más, en lugar de causar destrucción han creado algo de avance cultural para los rivales, como es el curioso caso de Ghana y Nigeria, quienes son acérrimos rivales en lo que consta a música, fútbol y arroz. Sí, así como lo oyes. Te explico. Ambos países comparten una herencia cultural y tradiciones similares. Son ambos descendientes de los imperios prósperos que hubo en África subsahariana, y ambos tuvieron un pasado colonial muy similar, dado que tanto Ghana como Nigeria fueron colonias británicas. Así que sus sistemas políticos, educativos y legales se parecen. Sin embargo, tras la independencia de ambos, emergió una competencia por volverse la influencia regional más poderosa. Imagina una familia con dos hermanos mayores que compiten por ser el ejemplo a seguir para el resto de los hermanos menores. Bueno, así más o menos son estos países para la región. La rivalidad toma muchos aspectos. Por ejemplo, el fútbol terminó convirtiéndose en un asunto realmente contencioso para ellos, pues la selección de Ghana, conocida como Black Stars, y las Águilas Verdes de Nigeria son intensamente competitivos y generan una gran expectación en ambos países. Además que cuando se enfrentan en la final de la Copa Africana, ambos países se paran completamente para ver los partidos. Asimismo, Ghana y Nigeria son artísticamente muy competitivas, pues sus músicos intentan destronarse el uno al otro en cuanto a popularidad regional, y han empezado a surgir industrias cinematográficas africanas en ambos países que intentan rivalizar en cuanto a la calidad de producción. Pero quizá uno de los aspectos más interesantes de su rivalidad es culinario, ya que en ambos países se prepara el arroz jollof, un sabroso tipo de arroz cocido en pasta de tomate con cebolla y varios tipos de especias como pimienta y nuez moscada. Sin embargo, Ghana y Nigeria jamás se pueden poner de acuerdo en cuál es la receta original, ni cuál es la mejor. Así que tan pronto las dos comunidades se encuentran, siempre hay discusiones extremadamente largas sobre esto. Así que sí, Ghana y Nigeria son rivales, pero en una buena manera, pues su rivalidad ha fomentado un saludable sentido de competencia que ha impulsado el desarrollo en diversas áreas, haciendo de ellas dos de las naciones más influyentes y dinámicas de África Occidental. Armenia, Turquía y Azerbaiyán. Una cosa es tener un vecino que no soportas, pero otra muy diferente es estar literalmente rodeado de tus peores enemigos. Y esa tristemente es la realidad que está viviendo el país de Armenia. Verás, este es un pequeño pero sorprendentemente antiguo país de ascendencia indoeuropea,
ubicado al norte de Oriente Medio, justo entre Turquía y Azerbaiyán. Esta fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 300 después de Cristo. Y claro, por tal razón el cristianismo es parte fundamental de la nación. Sin embargo, esto ha jugado en su contra, pues Armenia está justo en mitad de dos naciones famosamente musulmanas, y que de hecho tienen un origen común. Así que Turquía y Azerbaiyán son y siempre han sido aliados. Y ninguno de los dos le tiene mucha simpatía a Armenia. Es más, son enemigos jurados y bueno, nada bueno puede pasar cuando estás rodeado de tus peores enemigos. A lo largo de la historia ha habido terribles masacres en las que tanto turcos como azerbaiyanos han diezmado poblaciones armenias, haciendo que el país no quiera tener nada que ver con sus vecinos, al punto que ni siquiera tienen embajadas en ninguno de ellos. Es más, ha habido guerras de territorio entre armenios y azerbaiyanos hace poco, todo por una región conocida como Nagorno-Karabaj, que está en disputa entre ellos. Aunque no todos son malas noticias, desde hace 2 años armenios y turcos han intentado normalizar su situación diplomática, aunque los esfuerzos han sido considerablemente lentos. Bielorrusia y Polonia. Un único líder puede convertir a dos países que históricamente eran neutrales el uno con el otro en acérrimos enemigos. Y si no me crees, veamos la truculenta historia de cómo Bielorrusia y Polonia se convirtieron en enemigos en el lapso de tan solo un par de décadas. Es más, la mayoría de nosotros estábamos vivos cuando comenzó el conflicto. Ahora la clave de esta enemistad está en el liderazgo de Alexander Lukashenko, el actual presidente de Bielorrusia, conocido por el infame sobrenombre de el último dictador de Europa. Sobrenombre que le queda muy bien, pues ha participado en varias elecciones fraudulentas y básicamente no hay chance de que deje la presidencia mientras viva. Claro, esto no le hace ninguna gracia a la Unión Europea, así que desde que Lukashenko se aferró al poder, le han impuesto más y más sanciones a Bielorrusia, y Polonia, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, también vecino de Bielorrusia, ha adoptado una postura bastante fuerte contra él. Las tensiones se han intensificado particularmente después de la crisis en Ucrania, donde Polonia ha apoyado firmemente la integridad territorial ucraniana y se ha opuesto a las acciones de Rusia, mientras que Bielorrusia ha estado más alineada con Moscú. Bielorrusia contraatacó esta oposición de forma por demás vil. Verás, en 2021 le facilitó el paso a miles de migrantes de Oriente Medio hacia la frontera con Polonia. Luego, en un acto verdaderamente perverso, le cerró las puertas a los migrantes que había ayudado, para de esa forma dejarlos atrapados en la frontera con Polonia y crear así una crisis migratoria en este país. Claro, este golpe sucio fue visto por Polonia y la Unión Europea como un intento de Lukashenko por desestabilizar a sus vecinos en represalia por las sanciones impuestas a su régimen. Así que sí, lamentablemente una única persona es capaz de enemistar a dos países enteros: Sudán y Sudán del Sur. Y aquí tenemos otros dos países que se partieron en dos creando una versión del sur y una del norte. Se trata de Sudán y Sudán del Sur, que es de hecho el país más nuevo del mundo con tan solo 13 años de existencia. Vaya, la mayoría de nosotros somos más viejos que Sudán del Sur. Pero entonces, ¿qué sucedió para que Sudán se partiera en dos y lo hiciera tan recientemente en la historia? Pues bien, es una historia larga y cruel. Sudán es un país que desde siempre tuvo una importante división religiosa y étnica. El norte está predominantemente poblado por personas de ascendencia árabe, quienes son musulmanes, mientras que el sur de Sudán está compuesto por diversas etnias africanas, que practican el cristianismo y varias religiones tradicionales africanas. Ahora, durante el periodo colonial británico-egipcio, que duró entre 1899 y 1956, las diferencias no hicieron sino crecer, pues el norte de Sudán recibió mucha más atención que el sur, el cual estaba bajo un sistema administrativo separado, haciendo que terminara recibiendo menos recursos y desarrollo. Y tras la independencia en 1956, esta desigualdad continuó, lo que lamentablemente desencadenó dos largas guerras civiles entre el norte y el sur. Ambas fueron causadas a la resistencia del sur a la imposición de políticas del gobierno central, incluida la implementación de la ley islámica y la centralización del poder, cosa que no haría nada más que profundizar la desigualdad. La Segunda Guerra Civil Sudanesa terminó con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, el principal grupo rebelde del sur. El acuerdo otorgó autonomía al sur durante 6 años y estipuló la celebración de un referéndum en 2011 para determinar si el sur optaba por la independencia. Y en efecto, una abrumadora mayoría cercana al 99% votó a favor de la independencia.
Como te imaginarás, las personas de Sudán del Sur detestan a las del norte por la represión que tuvieron que vivir durante todo el proceso, pero afortunadamente ya la separación es más oficial para los organismos internacionales, aunque eso sí, la región sigue bastante inestable. ¿Quién sabe qué les deparará el futuro a estos dos países? Esperemos que puedan convivir en paz. Myanmar y Bangladesh. A veces los odios internacionales pueden causar algunas de las tragedias más grandes del mundo, como lo que está ocurriendo ahora mismo entre Myanmar y Bangladesh. Aunque en este caso, técnicamente hablando, el odio no es entre las dos naciones, sino que se trata de algo mucho más complejo. Verás, el conflicto está principalmente centrado en la crisis humanitaria y política de los rohingyas, una minoría musulmana que ha enfrentado décadas de discriminación, persecución y violencia en Myanmar, un país principalmente budista. Ahora los rohingyas han vivido durante siglos en el estado de Rakhine, en Myanmar. Sin embargo, el gobierno no los reconoce como ciudadanos, argumentando que son inmigrantes ilegales de Bangladesh. En 1982, Myanmar aprobó una ley de ciudadanía que efectivamente dejó a los rohingyas apátridas, negándoles la ciudadanía y los derechos básicos. El conflicto se intensificó significativamente en 2012, cuando estallaron enfrentamientos entre los rohingyas y la población budista en el estado de Rakhine. Esta violencia fue exacerbada por la retórica nacionalista y el apoyo tácito del Estado a los grupos budistas. El conflicto alcanzó su punto álgido en agosto de 2017, cuando el ejército de Myanmar lanzó una operación militar en respuesta a los ataques de un grupo insurgente. La respuesta del ejército fue desproporcionada y provocó un éxodo masivo de rohingyas hacia Bangladesh. Más de 700,000 cruzaron la frontera en un corto periodo de tiempo, uniéndose a otros cientos de miles que ya habían huido en décadas anteriores. Esto convirtió a Bangladesh en el país con uno de los campos de refugiados más grandes del mundo. Lamentablemente viven en condiciones extremadamente difíciles, con hacinamiento, falta de acceso adecuado a servicios básicos y una dependencia total de la ayuda humanitaria. Así que el odio de Myanmar hacia los rohingyas obligó a Bangladesh a lidiar con una crisis de migrantes que no fue su culpa, que como te imaginarás ha generado grandes tensiones entre ambos países. Es un ejemplo de que el odio es algo muy peligroso que puede arruinar miles de vidas. Vietnam y Camboya. Dos países que para el resto del mundo pueden parecer muy similares, pueden tener las suficientes diferencias culturales como para generar odio e incluso actos de violencia, tal como pasa con Vietnam y Camboya. Verás, aunque estos dos países tengan historias en común, su enemistad tiene profundas raíces históricas, culturales y políticas que se han desarrollado durante siglos. La historia se remonta a la época del Imperio Jemer, aproximadamente entre los siglos 9 y 15, cuando Camboya era una potencia regional en el sudeste asiático. Durante este periodo, los Jemeres controlaban un vasto territorio que incluía parte de lo que hoy es Vietnam. Sin embargo, con el declive del imperio, el reino de Vietnam, entonces conocido como Dai Viet, comenzó a expandirse hacia el sur, así que Camboya perdió gradualmente partes significativas de su territorio, incluyendo la región del delta del Mekong, que es una de las áreas más fértiles y estratégicas de Vietnam en la actualidad. Esta expansión contribuyó a un sentimiento de resentimiento histórico entre los camboyanos hacia los vietnamitas. La enemistad se intensificó durante y después de la Guerra de Vietnam. Camboya al inicio trató de mantenerse neutral, pero su territorio fue utilizado tanto por las fuerzas de Vietnam del Norte como por el Vietcong para lanzar ataques contra el gobierno de Vietnam del Sur, lo que llevó a bombardeos y operaciones militares estadounidenses en Camboya. Y ese sería tan solo el inicio de una terrible era para el sureste asiático, pues tras la Guerra de Vietnam, el régimen comunista de los Jemeres Rojos, liderados por Pol Pot, tomó el control de Camboya en 1975 y fue un desastre para todos, pues solo trajo destrucción. La ocupación vietnamita de Camboya, que duró hasta 1989, es una de las principales razones de la enemistad moderna. Durante este periodo, el gobierno instalado por Vietnam, encabezado por Hun Sen, enfrentó resistencia tanto de los Jemeres Rojos como de otras facciones camboyanas que se oponían a la influencia vietnamita. Este acto fue condenado internacionalmente y muchos países apoyaron a las facciones camboyanas que luchaban contra el gobierno respaldado por Vietnam. La situación condujo a un conflicto prolongado que solo comenzó a resolverse con los acuerdos de paz de París de 1991, que finalmente llevaron a la retirada vietnamita y a la supervisión internacional para la transición política en Camboya. La ocupación dejó una profunda desconfianza entre los países y las disputas fronterizas entre Camboya y Vietnam han persistido a lo largo de los años. Incluso después del fin de la ocupación vietnamita, estas disputas se centran principalmente en la demarcación de la frontera terrestre y los derechos sobre áreas del delta del Mekong. Así que ya lo sabes, dos países que se parecen pueden ser los más acérrimos enemigos. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿conoces alguno más del que quisieras habláramos? Mientras tanto, aquí te dejamos dos videos que también están increíbles.